bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un nuevo tema de nuestra serie Temas Generales y le hemos colocado el título de Los nombres en hebreo. Como ustedes saben, durante los últimos años y creo que más en la actualidad, ha estado una corriente de pensamiento diciendo que para poder hablar de Dios o para poder orarle es necesario hacer uso de su nombre en hebreo. Así también cuando nos referimos a Cristo o con su otro nombre Jesús, es necesario también hacerlo en el idioma hebreo. Así que vamos a hablar precisamente de esto en nuestro estudio y antes de comenzar les invito a que me acompañen a realizar una oración. Padre Celestial, te damos las gracias en este día por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, de poder estudiar, Señor, de poder reflexionar sobre estos temas. Quédate con nosotros, Padre, sé nuestro medio, danos entendimiento y sabiduría sobre este asunto y dirígenos a toda verdad, mi Señor. Quédate en cada corazón sincero que desee conocer la verdad y siempre que tus ángeles nos acompañen, Señor. Te lo pedimos todo esto junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, escribir o leer los nombres en hebreo. Algo que les estaba comentando hace un momento es que esta corriente precisamente nos dice que casi es obligatorio el hacer uso de los nombres en hebreo. Todos conocemos, por ejemplo, la siguiente palabra, la YHWH. También creo que en algún momento han escuchado esta otra, Elohim, y posiblemente esta otra, tal vez la de Jacob o Joseph o Jehoshua o también la de Yeshua, que si nosotros, utilizamos el idioma español y vemos cuál es el significado que tiene cada nombre, o posiblemente hiciéramos una traducción en algunos casos, pues la YHWH hace referencia a Jehová como lo conocemos. Elohim es utilizado para decir Dios, Aharon es para decir Aarón, Jacob, Jacobo, Joseph, pues José, Jehoshua es Josué, y finalmente tenemos a Yeshua, que es Jesús. Generalmente nosotros conocemos estos nombres y dentro de nuestras oraciones, nuestros pensamientos o en pláticas o al momento de redactar algo, siempre utilizamos estos nombres. Pero esta corriente de pensamiento dice que nosotros debemos de utilizar el idioma original en el que fue escrito ese nombre. ¿Por qué? Bueno, una de las suposiciones que hacen es que cuando nosotros estamos diciendo Dios, aparentemente en algún tipo de traducción, esa palabra Dios hace referencia a Zeus, el dios mitológico griego. Así que cuando nosotros estamos orando o estamos pronunciando esta palabra, de alguna manera lo que estamos haciendo es hacer referencia a este dios pagano. Y algo parecido ocurriría con el caso de Jesús y con otras variantes de nombres. Así que vamos a analizar realmente si la Biblia o el espíritu de profecía en este caso nos marca alguna pauta o nos dice algo referente a que nosotros de forma obligatoria tenemos que hacer uso de estos nombres en hebreo, en el idioma original en el que fueron escritos. Para empezar, vamos a comenzar con el nombre de Dios, porque realmente todo esto se enfoca a eso, el nombre de Dios. ¿Cómo hay que pronunciar su nombre? Hay que decirlo en nuestro idioma, en español, ya sea si nos queremos referir a Él como Dios o como Jehová. Entonces, ¿cuál es la forma en la cual nosotros debemos de dirigirnos a Él? Realmente la Biblia ofrece innumerables nombres que pudiéramos tomarlos tal vez como una referencia a lo que es Él. Realmente la Biblia como tal nos ofrece un solo nombre de Dios, pero que si nosotros seguimos indagando en la escritura, muy posiblemente nos vamos a topar con más de uno. Y esos más de uno en ocasiones son palabras compuestas o bien son palabras solas, pero que realmente hacen referencia a Él. Por ejemplo, Elohim. Creo que todos hemos escuchado esa palabra. Elohim significa Dios y la podemos encontrar en estas variantes. Ahora, antes de continuar con esto, realmente yo no sé la pronunciación o el acento que tengan estas palabras en hebreo. Realmente lo desconozco. Y de antemano pido una disculpa si estoy pronunciando mal alguno de estos nombres. Entonces, Elohim, podemos encontrar estas variantes. Elohim, El, Elá,
Eloa, y hace referencia a Dios. Ya si quisiéramos hacer como una traducción, eso significa Dios. ¿Y dónde podemos encontrar esta palabra en la escritura? Fácil, Génesis 1:1. Ahí es la primera referencia donde encontramos la palabra Elohim, que nos dice que en el principio creó Dios, como dice aquí, los cielos y la tierra. Esa palabra que he colocado en negritas es la palabra Elohim. Esta no es la única palabra que nosotros encontramos aquí en la Biblia para referirnos a Dios. Hubo un nombre en específico que Dios le dio a su pueblo para darse a conocer, y es la siguiente, la YHWH. Se menciona que los antiguos, por el temor y la gran reverencia que tenían hacia Dios, quitaron las vocales de su nombre y dejaron únicamente las consonantes, que son las que nosotros vemos en este momento. Realmente ellos tenían tanta reverencia por el nombre de Dios que quitaron esas vocales, y como lo hacían continuamente, olvidaron cuáles eran las vocales que estaban en ese nombre. Esto también me resultó bastante interesante al momento de estar realizando este estudio. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Significa yo soy el que soy, el Señor. Y creo que todos en algún momento hemos leído la historia de Dios y de Moisés. Y dentro de esta historia, Moisés le dice a Dios que al momento de que se presente a su pueblo, si me preguntaran por tu nombre, ¿qué les voy a decir? Entonces Dios les dijo esto, yo soy el que soy. Pero también otra referencia donde nosotros podemos encontrar esta palabra es en Génesis capítulo 2, verso 4. El pasaje dice lo siguiente, es un pasaje que habla de la creación. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí es donde aparece precisamente la palabra Jehová, que ya con el tiempo le comenzaron a agregar las vocales, y pues hoy en día tenemos esta palabra para referirnos a Dios, a su nombre, Jehová. Pero posiblemente ya en la práctica, pues realmente cuando uno ve los escritos, muy posiblemente encontraremos puras consonantes. Ahora, esta palabra Jehová, o también pronunciada como Yahweh, quizás en algún momento la han visto en alguna versión diferente de Biblia. Generalmente en las Reinas Valeras aparece como Jehová. Bueno, así lo he visto en diferentes versiones. Pero en otras quizás lo van a encontrar como Yahvé o Yahweh, como aparece aquí. Ahora, esta palabra implica que nuestro Dios es un Dios presente, atento a lo que ocurre. Y nosotros podemos ver precisamente esa referencia dentro de Génesis. Al momento que Él estaba realizando la creación, Él está allí como alguien que estuvo presente. Y realmente podemos ver esa característica en el libro de Génesis, porque Él es el que está dictando las cosas, y las cosas, como dice la Escritura, de lo que no existe, Él lo mandó a la existencia, apareció. Así que esto es a lo que hace referencia el nombre de Jehová. Si notan, estas son dos referencias distintas, y pudiéramos decir que esta es la referencia número 1 que encontramos en la Biblia, y este ya es el nombre con el que Dios se da a conocer a su pueblo, con el nombre de Jehová. Pero como yo les mencionaba hace un momento, los hebreos tenían demasiada reverencia, lo consideraban tan sagrado su nombre, que cuando ellos lo escribían, no colocaban las vocales, e incluso con el tiempo trataron de buscar otras referencias que vamos a ver a continuación para hacer referencia a Dios. Por ejemplo, creo que todos en algún momento hemos escuchado esta palabra, Abba, y Abba significa padre, papá o incluso papi. Y esa palabra nosotros la podemos encontrar en Salmos capítulo 68, versículo 5. El texto dice lo siguiente: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Noten la forma en la que nosotros podemos hacer referencia a Dios, utilizando la palabra Abba. Y Dios de alguna manera quiere que nosotros lo veamos así, como un padre que tiene un gran amor por sus hijos y que desea, de alguna u otra forma, tener una relación con ellos, mantener una comunión. De hecho, Cristo dentro de su oración precisamente pidió eso al Padre, que estuviéramos unidos no solamente entre los mismos hermanos,
sino que todos estuviéramos unidos a Cristo, así como Cristo estaba unido al Padre, que seamos uno. Y es por esto que en la Biblia nosotros encontramos esta referencia. Si tú quieres hablarle a Dios, puedes utilizar la palabra Abba, que realmente traducida quiere decir Padre, o en sus otras variantes, papá o papi, una palabra que nos hace recordar tal vez la niñez y que de alguna forma cuando nos sentíamos indefensos o en peligro o teníamos miedo, siempre tratábamos de buscar a nuestro padre, utilizando esa expresión de papi. Ahora, la siguiente referencia que encontramos hacia Dios es la palabra Adonai. Y creo que también esta palabra, tal vez en algún himno o tal vez leyendo algún diccionario bíblico, la han podido escuchar. Adonai. ¿Pero qué significa esta palabra? Esta palabra significa Señor o amo. Y una referencia que podemos encontrar en la Biblia es en Éxodo capítulo 34, los versos 8 al 10, la cual dice lo siguiente: Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él dijo: He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa terrible la que yo haré contigo. Es aquí donde nosotros podemos encontrar precisamente esa referencia, y en este caso el pueblo de Dios comenzó a utilizarlo como una alternativa a esta palabra, Jehová, como la conocemos nosotros. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. El pueblo tenía en gran reverencia el nombre de Dios, que trató de buscar otras palabras para hacer referencia a él. Y como vemos por este pasaje, lo que Dios trata de mostrar aquí es que realmente Él es el Señor y amo de todas las cosas. Él perdona, como en este caso, perdona la iniquidad y hace maravillas tan grandes sobre la tierra que no se han hecho en ninguna nación. Y todo lo que habla y hace es con autoridad. Así que esta palabra como tal es utilizada para demostrar respeto. Cuando utilizamos la palabra Adonai es para reconocer que Dios es el que tiene la autoridad y que es el que ocupa la posición más alta y que debe de ser respetado. Pero ojo aquí, mis hermanos, esta palabra comenzó a ser utilizada como una referencia para no utilizar el nombre de Dios. Por esa razón se creó o se comenzó a decir la palabra Adonai, para reconocer en este caso que Jehová es el único Dios. Otra palabra que no es tan común, tal vez que la hayamos visto en algún lado, es la siguiente, que por el simple hecho de ver estas consonantes nos damos cuenta que significa Jehová o Yahvé. Y la otra palabra es Rafa. ¿Pero qué significa? Significa el Señor que sana, el Señor tu sanador. Esta, como les digo, es una palabra compuesta y el pueblo la comenzó a utilizar cuando el Señor comenzó a hacerle ver a su pueblo que realmente es Dios el que puede sanar, tanto física como espiritualmente. Y una referencia que podemos utilizar a esto es Éxodo capítulo 15, verso 26. Este pasaje nos dice lo siguiente: y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Notan? Porque yo soy Jehová, tu sanador. Es ahí donde encontramos precisamente esa referencia de Yahvé o Yahweh, Rafa, o Jehová, Rafa. Aquí Dios está mostrando a su pueblo como el Dios que puede sanar y que tiene poder precisamente para restaurar al cuerpo, como les menciono, física y espiritualmente, porque también el pecado es una enfermedad de la cual Dios quiere sanarnos, al igual que nuestras enfermedades físicas. Por esa razón, Dios envió luz a su pueblo referente a la reforma pro salud, para que utilizáramos esa dieta y así nuestro cuerpo no sufra
daño alguno por las enfermedades. Ahora pasemos a otra referencia, que es la siguiente. Si notan, también es una palabra compuesta y se está utilizando nuevamente las consonantes YHWH, que hacen referencia a Jehová. Jehová Shalom. Y también pienso que esta palabra Shalom la hemos escuchado en algún momento. E incluso, si no mal recuerdo, hay un himno en el nuevo himnario de la iglesia que utiliza esta palabra. Ahora, ¿qué significa Jehová Shalom? Significa el Señor es paz. Y la referencia que podemos encontrar es en Jueces capítulo 6, verso 24. Dice, y edificó allí Gedeón un altar a Jehová, al que llamó Jehová Shalom. Este está hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Ahora, esta referencia hacia Dios es precisamente para que reconozcamos que el Señor es paz y que realmente esa paz que el Señor nos da es muy diferente a todas. De hecho, Cristo en alguna ocasión mencionó que la paz que Él da es una paz que traspasa todo entendimiento. Es una paz que no se logra entender como tal, porque a pesar de la situación por la que estemos viviendo, el hecho de saber que Dios está con nosotros y que de alguna manera si llegáramos a perder la vida, sabemos dónde hemos puesto nuestra confianza. Sabemos que nuestro aliento será resguardado por el Creador y que Él, en su momento, cuando venga, nos lo regresará. Obviamente si nuestras obras quedaron limpias en la sangre de Cristo. Si nuestra vida fue una vida completamente consagrada a Él. Así que realmente vemos como tal que esta sería otra referencia para Dios, Jehová Shalom. Vamos a pasar a otros nombres. Por ejemplo, tenemos otra palabra compuesta que es Jehová Rohi. Y esta palabra significa el Señor, mi pastor. Y creo que posiblemente por la mente de todos ya saben en dónde podemos encontrar esta palabra. Pues precisamente en el Salmo 23. Vamos a leer los versos del 1 al 3 simplemente para recordar este pasaje. Dice, Jehová es mi pastor. Ahí tenemos a Jehová Rohi. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Restaurará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando nosotros vemos todas las historias que se presentan en la Biblia de los pastores, obviamente pastores buenos, y pensando en pastores buenos como Abel, por ejemplo, o David, entre otros, podemos darnos cuenta que Cristo incluso lo menciona en una ocasión. Yo soy el buen pastor, el que a mí viene no le echo fuera. E incluso dio una parábola haciendo referencia a eso, como el buen pastor deja las 99 y va a buscar la que se había perdido. Aquí evidentemente Cristo es el buen pastor y está en busca, en este caso, de este mundo para poderlo salvar. Así que esa misma actividad que realiza el pastor, por lo menos los pastores que nos presentan la Biblia, como David, como Abel, entre otros, nos da a entender que Dios tiene tal cuidado de su pueblo que si nos llegáramos a desviar incluso, Dios nos buscaría, trataría de que volviéramos al camino correcto. Y de hecho hay demasiadas historias en la Biblia donde podemos ver que la misericordia de Dios ha sido tan grande que a los hombres les ha dado muchísimas oportunidades para que se arrepientan y que Él ha agotado todo recurso posible para hacer que el hombre entre en razón y pueda volverse a Él. Y muchos lamentablemente no aceptaron esas reprensiones y perdieron no solamente la vida terrenal, sino también la vida eterna. Pasemos a otra palabra, que es la de Jehová Sabaoth, y esta palabra significa el Señor de los ejércitos o el Señor Todopoderoso. Y la referencia que encontramos es precisamente al siguiente capítulo del Salmo 24. Los versos 8 al 10 serían los que vamos a leer. Dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Haciendo referencia cuando Cristo asciende al cielo. Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria.
Claramente aquí podemos ver que Dios se está presentando como alguien que tiene todo el poder y que gobierna todos los ejércitos del universo, los que están allá arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Todo le pertenece. Y en otras palabras, este nombre expresa la inmensa majestad, la autoridad y el poder que tiene nuestro Dios. Y de alguna manera eso nos debería a nosotros de hacer sentir seguros de que hay poderosos ángeles que están al cuidado de los que han de heredar la vida eterna. Por eso les menciono que estas palabras, estos nombres, posiblemente pudiéramos llamarlos así, hacen referencia a las características de nuestro Dios, que Él es un pastor, que Él es el Señor de los ejércitos o el Señor Todopoderoso, que Él es el amo y Señor de todas las cosas, que Él es nuestro sanador, entre otras referencias que el hombre ha creado para poder hacer referencia a Él. Y muchas de esas referencias, pues también son nombres o palabras que Dios ha escogido para presentarse a su pueblo, para que ellos no solamente lo vean como un Dios nada más, sino que lo podamos ver como un padre, como un pastor, como un Dios que tiene ejércitos poderosos que nos pueden librar de cualquier mal. Así que continuemos, vamos a encontrar otra palabra u otra referencia que es Jehová Nisi. Y esta palabra significa el Señor es mi bandera o el Señor es mi estandarte. Esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 17, verso 15 al 16, el cual nos dice lo siguiente: Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: Por cuanto Jehová lo ha jurado, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Y ustedes recordarán precisamente esa historia de cómo Amalec salió al encuentro contra Israel, pero perdió esa batalla. Y justamente el hecho de que Moisés esté utilizando esa expresión, Jehová Nisi, el Señor es mi bandera o es mi estandarte, hace referencia a que realmente Dios es el que da las victorias en las batallas. Y nosotros claramente estamos en una batalla, en una guerra. Pero como bien dice la Escritura, no es contra sangre ni carne, sino contra los principados y las potestades de este mundo. Esa es nuestra lucha. Diariamente, cuando nos sentimos asediados por la tentación, entramos en una guerra con la cual, si no hacemos de nuestro Señor nuestra bandera o estandarte, la vamos a perder. Recuerden, la historia de Israel contra Amalek resultó en victoria porque el pueblo confió en su Dios. Así también, nuestras batallas contra la tentación las llegaremos a perder si nos olvidamos de quién es nuestro estandarte, nuestra bandera, Jehová de los ejércitos, Jehová, como vimos acá atrás, Sabaoth, el Señor Todopoderoso, es el que está con nosotros y nos ayudará a salir victoriosos frente a la tentación. Otra palabra que también podemos encontrar es el Elión, que significa el Altísimo, el Ser Supremo, el Dios Altísimo. Y esta palabra la podemos encontrar en el Salmo capítulo 83, versículo 18, el cual nos dice lo siguiente: Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Esta palabra también nos hace recordar que Dios está por encima de todas las cosas. No hay nadie más grande que Él. E incluso, en cierta ocasión, cuando Abraham se le estaba haciendo la promesa, dice la Escritura que Dios, no pudiendo jurar por alguien más grande, juró por sí mismo. Entonces desde ahí nos damos cuenta que Dios incluso nos hace ver que aunque busquemos algo más grande que Dios, no lo hallaremos. Dios lo es todo, es el Ser Supremo, el Dios Altísimo, y de esa manera nos hace ver a nosotros que Él reina sobre todas las cosas y Él tiene el control de todo. El hecho de que nosotros veamos en ocasiones demasiada inestabilidad en el mundo no quiere decir que Dios se ha olvidado de Él, sino que el Señor es el que permite tales situaciones, y muchas de ellas son para que las personas o su mismo pueblo despierten de su sueño espiritual. Ahora bien, pasemos a otra palabra, Jehová Jireh. ¿Qué significa esto? El Señor provee o el Señor proveerá.
Y creo que también, al igual que como ocurre con la de El Señor mi pastor, tal vez podamos hacer una referencia en nuestra mente de esto. Si recuerdan bien, esta palabra se utilizó con Abraham. ¿Recuerdan esa historia? Génesis capítulo 22, versículos 13 al 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Lo que quiero que noten con esta palabra es que Abraham, si recordamos esa historia, durante el trayecto hacia el monte, su hijo le estaba preguntando, ya tenemos leña, ya tenemos todo lo demás para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero que se va a ofrecer? Isaac tenía conocimiento de los requerimientos de Dios, y él se preguntaba dónde estaba el animal que iba a de sacrificarse, y qué era lo que siempre respondía Abraham: el Señor proveerá. Ese era su pensamiento, y realmente vemos que Dios le proveyó. Así que con esta palabra que se está utilizando en la Biblia para hacer referencia a Dios, es necesario que nosotros recordemos que Dios siempre es el que va a proveer todo lo necesario para nuestra vida. Dios conoce los tiempos, Él sabe el momento oportuno para darnos aquello que necesitamos o que hemos estado pidiendo. Y en ocasiones no nos da lo que deseamos, porque como dice el libro de Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y en ocasiones, cuando nosotros pedimos algo que para Dios es correcto, a veces Dios ni siquiera nos da eso, nos da el doble o algo mucho mejor de lo que nosotros habíamos pedido. ¿Por qué? Porque Él sabe qué es lo que necesitamos incluso antes de que se lo pidamos. Por eso es que esta palabra es ideal para reconocer que Dios es el que provee. Noten, provee, podemos verlo como una palabra en tiempo presente, pero también el Señor es el que nos proveerá, hablando del mañana, del futuro. Ahora pasemos a la última palabra que vamos a ver en nuestro estudio, que es el Shaddai. Y también creo que han escuchado tal vez alguna canción, algún himno utilizando esta palabra, el Shaddai. ¿Y qué significa? Dios Todopoderoso. ¿Dónde encontramos la referencia? En Génesis 17:1 es una: y siendo Abraham de edad de 99 años, le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Lo que esta palabra trata de representar acerca de Dios es que Él es el que tiene todo el poder y toda la fuerza para actuar. Y de hecho, si notan, al momento de que Dios se presenta a Abraham, hasta lo hace con demasiada autoridad. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es una orden que no solamente se le está dando a Abraham, sino a todos aquellos que quieran seguir a Dios, que quieran aceptar el sacrificio de Cristo y quieran vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que estas son las palabras o los nombres y las referencias que la Biblia nos está mostrando acerca de Dios, de su nombre. Realmente hay más, pero para no hacer tan largo este estudio, son las que me parecieron bastante interesantes y que de alguna manera representan en gran parte lo que es Dios. Realmente el nombre que la Biblia nos ofrece es Jehová, que ya la vimos al inicio, y el resto quiero pensar que son referencias, en algunas hechas por el mismo ser humano y que de alguna manera siento que fueron inspiradas por Dios, y otras son las que Dios precisamente está utilizando para mostrarse a su pueblo. Por ejemplo, esta palabra es evidente ver cómo Dios representa quién es a través de esta frase, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, muy parecida a Jehová Sabaoth, que es el Señor de los ejércitos o el Señor Todopoderoso. Así que si nosotros, por ejemplo, notáramos estas palabras, vamos a ver que en su mayoría son referencias que muestran las características de nuestro Dios, o cómo Él quiere mostrarse a su pueblo, cómo es que Dios quiere que su pueblo lo vea, como el Ser Supremo, el Dios Altísimo, así como aquel que nos provee de todo lo necesario, como un buen pastor que está al cuidado de sus ovejas, como el Dios Todopoderoso, aquel que todo lo puede. De hecho, me gusta bastante esta historia
porque cuando Abraham demuestra falta de fe a que Sara puede embarazarse, Dios lo que le dice a Abraham es: ¿hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no puede realizar? Y es evidente ver que se hace recordar precisamente esta referencia, el Shaddai, el Todopoderoso, aquel que todo lo puede. O incluso hay otro pasaje, no recuerdo ahorita el lugar, pero ese pasaje nos dice que para lo que al hombre le es imposible, para Dios todas las cosas le son posibles. Así que mis amados hermanos, no nos olvidemos nunca de que Dios realmente, en lo personal, creo que no puede ser descrito por una sola palabra, por un solo nombre. Así como Juan en cierta ocasión dijo que si se escribieran las cosas que hizo Cristo una por una, pienso que en el mundo no cabrían los libros que habrían de escribirse. Así también, realmente creo que no hay tantos nombres como para describir lo que es Dios para nosotros, lo que hace Dios por todas sus criaturas, por toda la creación. Pero aquí hay algunas cuantas referencias con las cuales podemos ver a Dios de distintas formas. Así que aquí nuevamente surge la pregunta: ¿es necesario utilizar estos nombres en su forma en hebreo? ¿O los podemos decir también en nuestro idioma, en español? Es decir, que en lugar de decir dentro de nuestras oraciones, por ejemplo, el Elión o el Shaddai, digamos Dios Todopoderoso o Jehová el Altísimo. Vamos a ver que realmente aún falta un nombre que debemos de conocer de Dios. Por lo menos esa es la percepción que tengo por algunos pasajes que están en la escritura del libro de Apocalipsis. Todos hemos visto las 7 iglesias, de hecho tenemos un estudio referente a eso, y dentro de una de las 7 iglesias se menciona lo siguiente, en el capítulo 3, versículo 12: y al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Noten, hay un nombre que será escrito sobre aquellos que sean salvos, y ese nombre será el nombre de nuestro Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Noten, también Cristo tendrá un nombre nuevo, el cual nosotros no conocemos, pero que allá, a los que sean salvos, se les ha de revelar. También si avanzamos un poco más en los capítulos, en Apocalipsis 14, versículo 1, se nos hace también esa misma mención. Y miré, y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Así que evidentemente podemos ver que los nombres o el nombre con el cual se presentó a su pueblo realmente no es el único nombre que tiene. Hay un nombre nuevo, un nombre que no conocemos, el cual será revelado en el cielo mismo, aquellos que sean redimidos. Ahora bien, hay una de las reglas de Miller que también nos puede ayudar a entender si es necesario hacer uso de las palabras en hebreo para referirnos a Dios. Noten lo que dice la regla número 14, pero antes de ir a la regla número 14, veamos lo que el espíritu de profecía dice sobre las reglas. Nosotros ya tenemos una serie sobre las reglas de Miller que también vamos a colocar el enlace en esta parte del video para que puedan ver esa serie y puedan conocer en este caso las reglas de interpretación. Ahora, ¿qué es lo que dice el espíritu de profecía sobre estas reglas? En la Review and Herald del 25 de noviembre de 1884, párrafo 25, aquí dice el espíritu de profecía que aquellos que participan en proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando en las escrituras bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. ¿Cuál es la característica de los que proclaman el mensaje del tercer ángel? Que estudian bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. Dice en el libro pequeño titulado Vistas de las Profecías y Cronología Profética, padre Miller da las siguientes reglas simples pero inteligentes e importantes para el estudio e interpretación de la Biblia. Noten que estas reglas son inteligentes e importantes si queremos estudiar e interpretar la Biblia. Y más adelante ella menciona 5 reglas y después ella dice que esas no son todas, solo son una porción, pero en realidad el total de reglas son 14.
Y nosotros vamos a citar la número 14 precisamente para saber si es necesario que nosotros sepamos hablar en hebreo o en griego. Sobre todo en este caso en hebreo porque realmente cuando uno va a la escritura, ahí es donde vamos a encontrar, en este caso, las referencias al nombre de Dios. Ahora, la regla número 14 dice lo siguiente: la regla más importante de todas es que debe tener fe. Debe ser una fe que requiere un sacrificio y si es probada, entregaría el objeto más deseado en la tierra, el mundo y todos sus deseos, carácter, vivienda, ocupación, amigos, hogar, comodidades y honores mundanales. Si cualquiera de estos impidiera nuestra creencia en cualquier parte de la palabra de Dios, mostraría que nuestra fe es en vano. Tampoco podemos creer siempre que uno de estos motivos permanezca en nuestro corazón. Debemos creer que Dios nunca abandonará su palabra. Eso es algo muy importante. Saber que Dios nunca abandonará su palabra. Por algo la entregó, por algo la dejó en este mundo, para que aquellos hijos verdaderos, aquellos hijos sinceros, pudieran encontrarla y pudieran saber el camino a casa. Y si podemos tener la confianza de que Él ve al gorrión y sabe cuántos cabellos tenemos y cuidará de la traducción de su propia palabra. Ojo con esta parte, mis hermanos. Hay muchos que generan desconfianza o que generan confusión respecto a la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que dice esta regla? Que Dios se encargará de cuidar su traducción. Es evidente que si es la palabra de Dios, Dios la cuidará, la resguardará para que pueda llegar a nuestro tiempo o a las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque es su palabra. Y si su palabra ha sido librada de los más fieros ataques, de ser quemada en montañas de Biblias, y cómo sigue habiendo una copia de ella, una copia preservada, podemos estar seguros que así como ha cuidado su palabra, también ha de cuidar su traducción, y que si por algún caso la traducción o algún pasaje, alguna palabra fue mal traducida, Dios no va a permitir que sus hijos erren, que se pierdan únicamente porque hay una palabra ahí que fue mal traducida. Dice aquí, y pondrá una barrera a su alrededor, y va a prevenir, noten, que aquellos que confíen sinceramente en Dios y ponen su confianza implícita en su palabra, erren lejos de la verdad. Y noten lo que él concluye, aunque no entiendan hebreo y griego. ¿Qué es lo que dice la 14ª regla entonces? Que realmente Dios ni siquiera ha de permitir que una persona sincera erre lejos de la verdad, aunque él no sepa hablar hebreo o griego, porque realmente estos no son nuestros idiomas con los cuales hemos estado en contacto. Es otro lenguaje, es otro acento, son otras palabras o letras a las cuales no estamos acostumbrados a pronunciar. Y de hecho, muchos tal vez, al comenzar a escuchar estas palabras, ni siquiera sepan cómo pronunciarlas. Ahora bien, ¿qué dice ahora el espíritu de profecía? ¿Habrá algún pasaje, algún texto, alguna mención que se haya mencionado de que es necesario que nosotros utilicemos el nombre de Dios en hebreo en nuestras oraciones o en nuestros escritos o cuando hablemos acerca de Dios? ¿Es necesario utilizar su nombre en hebreo? La única referencia, aunque hay más, donde se menciona algo respecto al nombre de Dios, lo podemos encontrar en Consejos para la Iglesia, página 456, párrafos del 1 al 2. Y digo que es la única con un propósito especial para este estudio, porque en sí el espíritu de profecía habla mucho del nombre de Dios y de cuán santo es su nombre. Pero este pasaje es especial porque realmente nos hace ver que la gran preocupación que tiene en este caso Dios y que se la dio a su profeta es que hagamos mal uso de su nombre. Y vamos a ver a qué nos referimos con un mal uso. Dice, vi que el santo nombre de Dios debiera usarse con reverencia y temor. Noten, el nombre de Dios es santo y hay que hacer uso de ese nombre o referencia a ese nombre con reverencia y temor. O sea, tenemos el nombre de Dios, Jehová, y tenemos las otras referencias con las cuales tanto el hombre como Dios se han presentado. Ya vimos muchísimas referencias y nombres: el Shaddai, Jehová Jireh, Adonai, Abba. Vimos muchos nombres y referencias. Entonces todos esos nombres o referencias
hay que usarlas con reverencia y temor. Dice las palabras Dios Todopoderoso, noten, posiblemente sea la última palabra que vimos, el Shaddai, o tal vez Jehová Sabaoth, me parece que era así, que hacía referencia a Jehová de los ejércitos o el Señor Todopoderoso. Dice, son expresadas juntas y empleadas por algunos en oración de una manera descuidada y negligente que le desagrada. Noten, cuando nosotros usamos esta palabra, o más bien en aquel entonces, había hermanos que durante la oración usaban estas dos palabras de una forma descuidada y negligente, que incluso Dios expresaba un desagrado. ¿Notan? Aquí la preocupación de Dios, realmente más que usar su nombre en hebreo, es que tengamos reverencia y temor por su nombre. E incluso, por eso está el mandamiento, el tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Es decir, no hablarlo en trivialidades, en cosas banales o como chistes. No debemos usar su nombre para ese tipo de cosas, ni siquiera su palabra. Y ahorita vamos a ver eso. Dice, los tales no comprenden a Dios ni a la verdad, pues si la comprendieran, no hablarían con tanta irreverencia del Dios grande y temible, que pronto los ha de juzgar en el día postrero. Dijo el ángel, no las unáis, porque terrible es su nombre. Los que se dan cuenta de la grandeza y la majestad de Dios pronunciarán su nombre con santa reverencia. Noten, al pronunciar su nombre, recuerden que esta palabra Dios es una referencia hacia Él, mas no su nombre. Su verdadero nombre, por lo menos con el que se presentó al ser humano, es Jehová. Como lo conocemos, esas consonantes YHWH, ese es su nombre. De hecho, si no mal recuerdo, el mismo pasaje dice que ese es su nombre. Por memorial me parece algo así está expresando Dios. Estoy parafraseando porque no recuerdo muy bien la cita, pero ahí vemos que ese es el nombre que Dios escogió para presentarse a su pueblo. Y el resto son referencias hacia Él. Y muchas de esas referencias son palabras compuestas, pues ya vimos que en muchas se utiliza la expresión Jehová, Rafa, Jehová, Jireh, Jehová Nisi, entre otros. Así que realmente la preocupación de Dios es que hagamos o pronunciemos su nombre con irreverencia, sin temor alguno. Dice, Él mora en luz inaccesible, ningún hombre puede verle y vivir. Vi que estas cosas tendrán que ser comprendidas antes que la iglesia pueda prosperar. ¿Qué es lo que debemos entender? ¿O qué es lo que se iba a entender? Que el nombre de Dios es santo y hay que usarlo con reverencia y temor. Por eso es que los mismos hebreos quitaron las vocales al nombre de Dios, para no pronunciarlo, porque ellos tenían en gran reverencia su nombre. Y es por eso que buscaron otras formas de hacer referencia a Dios sin utilizar su nombre. De ahí es donde vimos la palabra Adonai, para hacer referencia a nuestro Dios. Sigue diciendo aquí, tendríamos que reverenciar la palabra de Dios. Deberíamos manifestar respeto por cada ejemplar de ella. Noten que ahora se va a enfocar en la palabra, ya no en el nombre de Dios. No darle usos comunes ni manejarlo descuidadamente. ¿Qué no debemos de hacer con su palabra, con la Biblia? No darle usos comunes ni manejarlo con descuido. Nunca se debería citar la escritura en broma, ni usarla para decir un chiste. Queda prohibido esa parte. ¿Por qué? Porque estamos haciendo burla de las palabras de Dios. Dice aquí, toda palabra de Dios es limpia, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Así que realmente la palabra de Dios también hay que usarla con reverencia. No hacer bromas, no hacer chistes, o como hoy en día se ha visto incluso entre mismos hermanos, hacer uso de memes con ciertas frases de la escritura o con ciertas situaciones de la Biblia, lo cual, como dice aquí, se está haciendo uso de la escritura como una broma, como un chiste, lo cual con este pasaje queda en claro que a Dios no le agrada, porque toda palabra de Dios es limpia como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Así que realmente el espíritu de profecía no da ninguna orden de parte de Dios de que nosotros debemos de utilizar el nombre en hebreo. E incluso lo mejor dice aquí es no hacer uso del nombre de Dios de forma
irreverente. Por eso es que están las otras referencias. El Señor Todopoderoso, el Dios Altísimo, el Padre, incluso hasta Cristo mismo en su oración modelo nos dijo que cuando oráramos de esa forma: Padre nuestro que estás en los cielos. Hacer uso de su referencia incluso con reverencia y temor. Así que en conclusión, mis hermanos, es necesario u obligatorio, porque esta corriente de pensamiento que está agarrando mucha fuerza quiere hacer ver que realmente es necesario y obligatorio hacer uso de los nombres en hebreo para hacer referencia a Dios. Realmente con todo lo que hemos estudiado podemos concluir que no es obligatorio. Y para ello, quiero citar, para terminar con esto, uno de ellos está en Mateo capítulo 6, verso 21, y lo estoy utilizando porque esta corriente dice que cuando usamos la expresión Dios, hacemos referencia a ese dios mitológico griego, Zeus, y que cuando estamos en oración utilizando esa palabra, estamos haciendo referencia a él. Pero yo me pregunto, en este caso, Mateo 6:21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Realmente todos los hermanos, y yo me incluyo, cuando estamos usando la palabra Dios, ¿realmente estamos pensando en Zeus? Realmente no, mis hermanos. Estamos pensando en ese Dios que nos presenta la Biblia, ese Dios de los hebreos. Realmente cuando utilizamos esta expresión, no lo utilizamos para pensar en ese Dios pagano de la mitología griega. Lo estamos utilizando porque hemos conocido en la Escritura a un Dios, y a ese Dios es al que nos estamos refiriendo. Y Dios, quien conoce todos los pensamientos y la sinceridad del corazón, que no se le puede ocultar nada, sabe que sus hijos sinceros, cuando utilizan esta expresión, Dios, se están refiriendo precisamente a Él. Recordemos, hermanos, que nadie ha visto a Dios. Por tanto, ni siquiera podemos generarnos una imagen en nuestra mente como para pensar en Él. Simplemente lo que tenemos es su palabra, y debemos de tener fe, como hemos visto en algunos pasajes. Una fe que nos ayuda a creer que Dios es el que ha resguardado su palabra y que esa palabra es la que nos está enseñando acerca de Dios. Y que en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos, en nuestras pláticas, en nuestros escritos, en nuestras predicaciones, cuando decimos Dios, lo estamos haciendo en referencia a ese Dios de los hebreos, a ese Dios que nos presenta la Biblia. Creo que nadie piensa precisamente en cualquier otro Dios o en otras divinidades. Y de hecho, me gustaría hacer hincapié en que la palabra Elohim, la que vimos al inicio, la raíz de esa palabra, si no mal recuerdo, es él, y él significa o hace referencia a un dios. Pero en el Oriente Medio, realmente esa palabra él se utilizaba para todas las divinidades. Lo único que cambiaba es la frase que seguía después, que es la que daba como que esa diferencia, porque muchos utilizaban la palabra él para decir Dios, pero el siguiente texto que seguía esa palabra, en este caso Elohim, hace referencia al Dios verdadero. Y en este caso, las otras personas que tenían otras divinidades, pues para que no se confundiera con el Dios de los hebreos, utilizaban otra palabra. Así que realmente, mis hermanos, las palabras que incluso hoy en día utilizamos, este lenguaje, quien lo creó ha sido Dios, no ha sido nadie más. Que el hombre esté haciendo mal uso de esas palabras, pues ya es algo diferente. Porque como este texto menciona, donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Si nuestra oración y nuestros pensamientos están con Dios, con el Dios que nos presenta la Biblia, pues allí está nuestro tesoro. Y Dios va a escuchar esa oración porque se está haciendo con una sinceridad. Así que mis hermanos, concluimos este estudio. Realmente hemos visto que a pesar de las grandes referencias que hay acerca de Dios, pues realmente han sido utilizadas para no utilizar su verdadero nombre, con el cual se presentó en este caso a su pueblo, que es Jehová. Y también hemos visto que pensar que ese es su nombre único, pues realmente está en contra de lo que dice Apocalipsis, porque Apocalipsis nos habla de un nombre de Dios que nosotros no conocemos, un nuevo nombre, el cual también será escrito sobre nosotros.
Así que mis hermanos, si a ustedes se han topado de alguna manera con esta corriente, realmente no hay que temer, porque hay suficiente evidencia bíblica y del espíritu de profecía incluso, que es algo más actual, más de nuestro tiempo, que realmente si Dios hubiera visto que estas referencias de Dios o de Jesús, o utilizarlas en este caso pues en nuestro idioma, en español, fuera algo que le desagradara, se lo hubiera dicho en este caso a su profeta. Pero vemos que tal, pero vemos que ese no es el caso. Lo que sí habló a través de su profeta es la forma tan irreverente en la que pronunciamos su nombre o cuando hacemos alguna referencia hacia él. Es decir, siempre cuando usemos las expresiones Dios o Padre celestial o Padre solo, pero en nuestra mente haciendo referencia a Dios tal vez, o cuando digamos Jehová o Dios Todopoderoso o cualquier otra referencia que la Biblia nos enseña, realmente hay que hacerlo con mucha reverencia, porque su nombre es santo y terrible. Así que mis hermanos, con esto concluimos nuestro estudio. Si alguien tiene algún aporte que realizar o le quedó alguna duda, puede dejarle en los comentarios de YouTube. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.